Hola, 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 ¿cómo están amigos, amigas, amigues de Vibra? Nos encontramos una vez más acá en Que me vengan a buscar, el espacio de la grilla de Vibra en el que nos proponemos indagar un poco en el mundo del arte y de la cultura. ¿Para qué? Y para hacernos preguntas, para reflexionar, para poner en tensión algunas cosas, para repasar personajes, para preguntarnos sobre ese universo que pareciera que para algunos no es esencial, pero que para nosotros es esencial, es importante, nos ayuda a vivir y nos ayuda también a ser felices, algo bastante complicado. Hoy tenemos como siempre, como todas las semanas, tenemos invitada, tenemos reflexión y vamos a tener, por supuesto, un repasito por la agenda de la provincia de Buenos Aires para ver qué cosas podemos hacer este fin de semana en nuestra enorme y hermosa provincia heterogénea y llena de cultura. Voy a pasar a contarles de qué vamos a hablar hoy. Hoy nos visita, de hecho ya está acá, ya está en el estudio y la vamos a tener en minutos nada más, Laura Ascurra, actriz argentina, con una carrera, la verdad que prolífica y muy interesante en el mundo del cine, en el mundo de la televisión y también en el mundo del teatro. Tal vez la conozcan por algunas de sus apariciones. ¡Epa! Se me movió el micrófono. Algunas de sus apariciones en el mundo de la televisión, tal vez por algunos mega hits de la tele argentina, como por ejemplo Soy Gitano, o por ejemplo Mujeres Argentinas, pero ella tiene una carrera también en el mundo del teatro y eso es lo que la trae hoy al estudio de Vibra, porque está presentando Frida Kahlo, Viva la Vida, una obra sobre la artista plástica, la pintora, una de las pintoras más icónicas, más conocidas de la historia del arte universal, la mexicana Frida Kahlo. Es un unipersonal, o sea, Laura está en escena, ella sosteniendo y encarnando a este ícono. El dramaturgo que escribió es el mexicano Humberto Robles y esta vez, en esta ocasión, está dirigida por Julia Morgado. Digo en esta ocasión porque es la obra más representada jamás sobre el personaje de Frida Kahlo y se montó en un montonazo de países. Para contarnos más sobre esto, la tenemos acá a Laura. Y para introducirla, quiero que veamos un tape que tenemos acerca de la propuesta de la obra. A ver. Llamado Madame Frida Kahlo, Viva la Vida, es la obra sobre Kahlo más representada en la historia y fue montada en 28 países. Así es. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te llegó esta propuesta y cómo te la tomaste vos? Porque no es poco eso. No, claro que no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están allí del otro lado? Gracias por esta invitación. Bueno, el proyecto de Frida viene de la mano de Nacho de Heluk Producciones, que es una productora de nuestra hermosa provincia de Córdoba. Nacho tenía los derechos de la obra hace un tiempo, de hecho la había representado con una actriz cordobesa en Córdoba durante bastante tiempo y ahora quería volver a hacer una nueva puesta en escena con una actriz porteña de Buenos Aires y con la dirección de Julia Morgado, quien es una
extraordinaria obrera del arte, también cantante, actriz, dramaturga, directora, mucho más joven que yo además, y que yo también admiro mucho su trabajo y su búsqueda, con lo cual fue muy hermoso la propuesta, ¿no? Siempre que en los últimos proyectos teatrales, fuera de lo que es el circuito comercial, yo estoy empezando a compartir proyectos de mi autoría, como Tita y Rhodesia, o como Salir del Ruedo, que es una obra de teatro físico que el año que viene va a cumplir 10 años ya, junto con Mariana Stuti. Entonces, que se acerque una propuesta de esta naturaleza para mí fue hermoso, porque representar a Frida, yo siento que todas las actrices queremos hacer de Frida alguna vez y pasar por esa experiencia, y también sucede que es un personaje muy interesante, ¿no? Muy rico, con un abanico de emociones y de sensaciones impresionantes, ¿no? Sobre eso te iba a preguntar, porque habiendo sido representada por tantas actrices de todo el mundo y siendo un personaje tan canonizado, también en ocasiones estereotipado, Sí. con tantos matices, Sí. quería preguntarte para vos, ¿quién es Frida Kahlo? Frida Kahlo y hablo en tiempo presente porque siento que sigue muy viva, ¿no? En nuestros corazones, en la vigencia, en sus palabras, en sus textos, en abrir con amor y profundidad su sentir, ¿no? Con plena autenticidad. Entonces, gracias. Siento que Frida ha sido una mujer con todas las diversidades, ¿no? Fue una mujer con todas las diversidades y de alguna manera todas las minorías juntas. Y con una capacidad tremenda para poner eso, para representar eso a través de su obra. Claro, ¿verdad? pero me interesa pensar en una Frida como en una mujer, porque también siempre la historia que fue contada por hombres y siempre se dedicaron a profundizar o a propagandear que pobre Frida, siempre sola, siempre dolorida, siempre engañada y todo esto. Y en realidad, Frida era mucho más que todo eso, Hay ¿no? otros matices para su historia. Claro, Sí. y digo, cuando me refiero a ella como minoría es porque era mujer, era marrona, era latinoamericana, era discapacitada, era bisexual, era una activista militante del Comprometida, comunismo, sí. muy comprometida, y también con una historia familiar, con un padre exiliado de Europa, una madre nativa, campesina del México profundo. Entonces creo que todos esos componentes hacen que Frida haya sido una mujer con tanta resiliencia, ¿no? Y con tanta fortaleza para, una vez más, llevar adelante todo ese viento en contra, ¿no? Entonces, no solamente ha sido una pintora extraordinaria que abrió su corazón para compartir lo que ella sentía y lo que le atravesaba en la vida, sino que también nos brindó la posibilidad a todas las personas de poder abrirnos también la puerta a nosotros para también mostrarnos vulnerables y auténticos. Sí, hay algo de su obra que a la vez que transforma ese dolor físico o emocional en otra cosa, a la vez que lo muestra esa vulnerabilidad, lo transforma en una declaración identitaria y en una fortaleza, ¿no? ¿Hay algo de esa transformación que vos sentís que a vos también te opera en tu trabajo como actriz? Sí, claro, sí, por supuesto. Yo creo que hay muchos puntos en común que tenemos con Fridu. Ay, me encanta Fridu. Sí, es como le decían los amiguis, y como también le decía muchas veces Diego. Hay un amor por la vida, hay una pasión, hay un deseo de humanidad que creo que compartimos mucho con ella, ¿no? Igualmente creo que todos los personajes, como todas las personas, a pesar de tener enormes distancias en muchos conceptos y en muchas ideologías, siempre tenemos humanidades compartidas. Sí, se puede ¿no? encontrar siempre ese punto, ¿verdad? No importa de quién se trate. Emociones, entonces en ese sentido sí creo que Frida y yo compartimos también cierta desfachatez, ¿no? Hay toda una parte de Frida, que es también la que decidimos contar junto con la directora, que es hermosa porque ella era muy carismática.
Evidentemente, ¿no? Totalmente, porque además también necesitaba tener atrapado a los visitantes que iban a verla. Ella pasaba largas temporadas en la cama, postoperatorio, pasó muchas operaciones, no solamente por el accidente que tuvo a los 17 años, un accidente en la calle muy tremendo. Ella volvía de su escuela camino a su casa en Coyoacán y estaba en un bondi, en un camión, como le dicen en México, y un tranvía embistió el camión y ella quedó fracturada por todos lados. Fracturada con un pasamanos de hierro que le atravesó el abdomen y le salió por la vagina. Y ella dijo alguna vez o escribió que esa había sido la brutal forma de ella de perder su virginidad, ¿verdad? Exactamente, sí. Y ese fue, ella siempre decía, y está bueno leerlo en primera persona a través de su diario. Frida escribió un diario íntimo, sí, podríamos decir íntimo, porque estaba contando sus intimidades y sus sensaciones más profundas, con la intención de que nadie lo leyera. No, creo que un poco lo terminamos leyendo. Lo que pasó con Ana Frank, sí. No sé, ¿no? Pero qué material valioso eso también. Muy valioso. Para leerla a ella y para encarnarla, ¿no? Porque no solamente estaba en sus sensaciones en primera persona, sino que había muchísimos dibujos, acuarelas, recomendaciones en ese diario que ella además luego lo editó, porque ella fue dibujando y escribiendo cosas, poesías, cuentos, emociones, las escribía en hojas en blanco y luego se tomó el trabajo de editarlo y de encuadernarlo. Entonces ella lo guardó a ese momento. Lo armó ella, lo editó ella misma se editó. Luego, bueno, cuando con Diego hicieron el inventario antes de que ella muera, ella falleció a los 47 años y antes de que ella muera armaron el inventario de todas las obras de Frida y estaba el diario también en ese inventario. El diario abrió sus hojas hace más o menos 40 años y recientemente hay una nueva reimpresión de ese diario que recomiendo mucho porque es ahí donde está la verdadera voz de Frida. En su diario, en sus cartas que se enviaba con sus amigos, tenía amigos en distintas partes del mundo, era muy amiguera, ella, eso también me siento en ese punto en común con ella, muy anfitriona, siempre cocinando, siempre armando reuniones en su casa, muy activa socialmente. Y me parece que es ahí donde tenemos que escuchar verdaderamente la voz de Frida, ¿no? Porque si no, el mundo habla y ella se podría haber sentido, y esto fue lo que pasó, y son hipótesis, ¿no? Claro, tenemos la suerte de que ella dejó un registro muy concreto sobre eso. También qué impresionante pensar en esta figura femenina, una mujer que en aquel momento tenía la capacidad de generar ese entorno alrededor de ella, llevarlo adelante y además, en un momento en el que las mujeres eran más musas que artistas, construir un universo visual para mostrar eso. Vos, absolutamente. De este lugar, además que de las cosas con las que empatizás y te sentís cercana a ella, ¿qué partes de Frida tal vez no sentís que están tan cerca de vos y cómo hiciste para aproximarlas para poder actuar? Bien, bueno, ay, mira qué hermosa que está en esa foto. ¿Es ella o es la inteligencia artificial? ¡Tengo miedo! La producción acá busca y encuentra... Está con la boca muy... sí, que está muy inflada. Muy inflada la boca. Uy, qué susto. Ay, Frido, espero que no hayas pasado por el quirófano, cuatachona. Mira que eras tan guapa. Ay, me encanta. ¿Y el laburo con el acento? Y tuve que aprender a hablar en mexicano. ¿Lo hiciste ahora para esto? Sí. ¿Te costó mucho? Y me costó porque tenemos los argentinos y más que nada los porteños, tenemos una cantidad de melodía a la hora de hablar y de tonos y es impresionante que solamente uno lo puede dimensionar cuando realmente necesitas hablar en neutro. O sea, claro, de pronto decís, mirá. Claro, limpiar toda esa cadencia italiana, ¿no? Que tenemos como la tarantela que llevamos. Entonces primero hubo que hacer todo ese laburo de limpiar un poco todo el acento y empezar a profundizar las características bien marcadas pues que tienen entonces en México, que las heces están muy
muy marcadas, las vocales son muy amplias y también tienen cánticos, ¿verdad? Entonces eso, bueno, lo tuve que entrenar y era también un desafío eso porque no quería que quedara rari ni... Sí, forzado, apropiado de más. Y Frida tenía, para mí y para la directora, para Julia, también considerábamos que Frida, siendo una promotora absoluta de su identidad y de su México querido, debía hablar en mexicano. No, me costaba mucho la idea, por más que Frida somos todes, ¿no? O sea, nos ponemos una uniceja, el bigote y flores y salimos con esa y todes sabemos que eso representa a Frida Kahlo. Pero ya que nos íbamos a meter con toda, dije, bueno, voy a considerar esta idea y lo trabajamos mucho con Carlita Scatarelli, que es nuestra gran maestra de acentuaciones para los actores. Y dije, Carlita, entrename en esta y si ves que no estoy, por favor, sé muy sincera conmigo, claro. porque sé que me estoy arrojando a un vacío muy profundo, con también toda la dificultad que tiene estar solo en el escenario y con, bueno, su dificultad física, que es una renguera que la acompañó. O sea, Fridu, como a los 6 años le diagnosticaron poliomielitis, ella tenía una pierna más corta que la otra, la pierna derecha. Más corta y mucho más delgada, ¿verdad? Una condición muy singular. Sí, y ella también se ponía muchas medias, muchos pares de medias en la patita derecha para que aparentara tener el mismo grosor que su otra pierna. Entonces, Eso a los 6 años, o sea, desde muy pequeña padeció algo muy particular que quien no lo sufre le cuesta mucho entender cómo es la vida así, que es una limitación física. Así es, y además con todo el bullying que eso conlleva, ¿no? O sea, para una niña de 6 años con sus compañeritos riéndose de la Frida pata de palo, como le decían. Entonces yo creo que todo eso va forjando la personalidad arrolladora y súper fuerte y potente de Frida, y la que también admiramos tanto, ¿no? Y que hoy, pasado el tiempo, sigue siendo un espacio, un lugar, un personaje, una persona, una figura a la cual volver vale la pena, me parece. Yo tengo mis hipótesis pero ¿vos por qué pensás que es así? Yo creo que Fridu quiere que el mensaje siga presente en estas coordenadas, en este momento, en este contexto regional, en este momento global. Siento que parte de su mensaje, que tiene que ver con la esperanza, que tiene que ver con la resiliencia, que tiene que ver con la dureza de un mundo polarizado, ¿no? También en algún punto ella quiere que su voz siga presente y para mí es un honor, a mí me honra que de alguna manera también en ese macrocosmos, en ese universo de los muertos, en el reino de los muertos, ella haya elegido y haya decidido, ¿no? que yo podía interpretarla. Así que es realmente un honor y una enorme responsabilidad. Eso te iba a preguntar, 2 cosas igual. Primero, porque mencionaste el Día de los Muertos para contar un poquito, mínimo, porque tampoco para spoilear, pero transcurre en el Día de los Muertos la obra, ¿verdad? Exactamente. Si bien saben, estoy acá batallando con la silla, ahí está. Si bien saben quienes conocieron México y también con la hermosa película maravillosa, Coco, que llevó adelante Pixar para acercar el universo de los muertos y para hablar de la muerte, porque también hay que deconstruir la muerte. Absolutamente, la obra de ella también tiene mucho de eso, ¿no? Pensar la muerte como parte de la vida también y poder acercarse a la muerte un poco antes, no tan... Claro, en estos tiempos en donde vamos cambiando, idealmente queremos cambiar el paradigma, ¿no? Y donde parte de todo ese paradigma es también deconstruir la muerte como algo terrible, horrible, sufrido, espantoso. Y digo, si verdaderamente cuando uno pasa al otro plano, ¿no? O sea, quienes creen en la reencarnación y quienes hablan de que los ángeles nos acompañan desde otro lugar. Bueno, si eso realmente existe, entonces vamos a trabajar para que al soltar este plano e irnos hacia el otro, estemos livianos, estemos al día. Yo realmente creo que es así. Con la despedida de mis padres, con la muerte de ambos, hemos tenido un vínculo impresionante y una poesía arrolladora en la muerte de ellos. Entonces, siento que la cultura mexicana, cuando pondera esto mismo, ¿no? De preparar el
altar, de festejar este 2 de noviembre, con todo lo que eso implica, que además se transforma, los cementerios abiertos, los altares de las casas llenos de velas y de comidas. Les preparan las comidas favoritas de los muertos porque saben que ese día sus muertos van a acercarse y que van a querer gozar de esa sensorialidad. Y esto no se discute, o sea, no es que se cuestiona y que es como, ay no, eso no puede pasar, es mentira. No, 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 es la creencia de ellos y en donde todo eso está muy arraigado a su cultura. Entonces, bueno, Frida, la obra Frida Viva la Vida comienza con Frida preparando el banquete, organizando su altar para recibir a sus muertos, que dicho sea de paso, muchos de ellos son sus amigos, sus seres queridos, y a raíz de ese encuentro y de esa preparación, ella comparte muchas cosas de su vida que han sido muy, muy hermosas y muy trascendentes y que todos conocemos, y los que no conocemos sirve para completar esas piezas dispersas que tenemos de la vida. Claro, esas imágenes de Frida, sí, estereotipo que tal vez no terminamos de unir, sí, y que vale la pena mucho unir, la verdad. Total. Bueno, un poco les cuento, ¿no? Como Frida Viva la Vida se va a estar presentando en Buenos Aires, pero no solamente en la capital federal, motivo por el cual, amigos, amigas de Vibra, tenemos que estar contentos y atentes para ir a ver. Vas a estar en Banfield, en San Fernando y el Pilar. ¿Me estoy comiendo alguna fecha? No, puede ser que haya en el Conurbano San Isidro, luego en junio. Fíjense, tenemos una cuenta que es de Instagram, @frida.vivalavida, y allí está todo el cronograma de todas las funciones. Ahora este fin de semana nos vamos a Tucumán, hacemos función en Capital el sábado, 20 horas en el Picadero, única función en Capi, y luego el domingo vamos a Mendoza. Así hermoso, sí, van a seguir girando por varias provincias. Sí. Ahí en el graph está la cuenta de la obra para que puedan ahí informarse, ir a buscar cuándo la pueden ir a ver, a dónde la pueden ir a ver. Van a estar en Tucumán, en Mendoza, en Neuquén, General Roca. Bueno, una fiesta andante. Hermoso. A mí me da mucha alegría poder descentralizar el teatro. Como porteña, como actriz porteña, como el mismísimo obelisco que soy, y como adoro también la Argentina. Durante mucho tiempo no pude viajar, no pude llevar una propuesta teatral a nivel federal porque estaba, bueno, muy anclada en Capi, trabajando, grabando y trabajando 7 años en la calle Corrientes haciendo toc-toc de miércoles a domingo. Entonces no había chance de que pudiera viajar, y también en ese momento tenía a mi hijo muy chico. Pero ahora que ya tengo un hijo grande, Tienes otras libertades. Tengo otras libertades y me da mucha alegría porque es muy importante. Es muy importante, y el teatro, como digo, y también lo digo cuando termino la función, o sea, me interesa como recordar y revalorizar que el teatro es un momento en tiempo presente. El teatro es un espacio que siempre nos encuentra. Es un arte ancestral, es un arte que necesitamos porque nos vemos reflejados, nos vemos espejados. Entonces en eso hay algo que inevitablemente nos transforma, porque eso es humanidad. Y en estos tiempos en donde toda la pantalla está tan cotidiana y tenemos a las juventudes absolutamente endrogadas con la escroleada y con la mirada acá, de repente poder abrir, ¿no?, una mirada periférica y disfrutar de una situación que sucede en tiempo presente y que no es on demand. No, es tiempo presente, encuentro diferente cada vez y sí, que de una retribución muy grande entre lo que sucede arriba del escenario y lo que sucede en el público, que es diferente en cada localidad, en cada lugar. Y coincido mucho en que es importantísimo descentralizar el teatro. Está lleno de teatros, no solamente en Porteñolandia, sino en todo el conurbano, en toda la provincia y en todo el país. Así que celebro y aplaudo y festejamos mucho esa iniciativa de girar con la obra. Y además no se puede girar con todas las obras. Esto también lo aclaro para que después no le tiren la bronca a otros, claro, o le tiren la bronca a otros elencos de che, ¿por qué no vinieron? Vino Frida y no vinieron ustedes. Frida es una obra que también está pensada para girar. O sea, es fácil de producción llevarla, no tenemos una escenografía compleja, no tenemos pantallas ni artilugios tecnológicos que bueno, que eso también
podemos debatirlo, ¿no? Todos esos artilugios en el ingreso teatro, sí. y todo eso. Pero digo, es realmente un material muy, muy artesanal y muy profundo. La obra es simple, es una obra de 50 minutos, pero tiene la profundidad del teatro y, por supuesto, las vivencias de estar compartiendo con Frida muchas cosas de su historia. Entonces, eso es fascinante. Siempre tengo en cada una de las funciones, esto es una magia hermosa, siempre tengo una o dos niñas de 7 a 11 años que vienen con sus trenzas, con el peinado, o vienen con una vinchita con flores, ¿no? Como fanáticas de la vida de Frida, y de repente se encuentran con el Obrón, que si bien no es ATP, pero puede ser... accesible. Es accesible, o sea, es una obra corta, qué sé yo, por ahí un niño muy chico empieza a preguntar cosas en medio de la función, y la función es muy íntima, pero ahí vamos ganando pequeños espectadores, ¿no? Y eso también es una experiencia que los adultos tenemos que invitar a los más jóvenes a que vengan a vivenciarla y conocer cómo es la liturgia, el ritual de ir al teatro, de sacar una entrada, que es un día, en un momento, que te encontrás con tal, que por ahí después te vas a tomar algo, que seguís charlando de la obra, ¿no? Creo que ahí está la humanidad del teatro que invito a que valoremos mucho y a que no dejemos de ir al teatro, por favor. Gente, Laura Escurra en el estudio de Vibra, muchísimas gracias por venir a charlar conmigo un ratito y con nosotros. Sí, gracias. Y para irnos, para cerrar este momentito, vamos a ver un poquito de Frida Kahlo. Un poquito de ella, a ver. Verla. Frida Kahlo es uno de los íconos más grandes de la historia del arte universal. Hay cientos de libros y textos que analizan su obra y su vida, que son, como las de todos los grandes artistas, bastante complejas. Está también su propio diario y está su obra. A pesar de todos esos paratextos, de todas esas voces que nos hablan de lo que Frida fue y de lo que Frida hizo, si nos asomamos a su obra, si nos asomamos a ese ícono, si miramos, aunque sea superficialmente, hay algunas cosas que son, sin lugar a dudas, claves de su trabajo y de su vida, de su trabajo como artista y de su vida, que la configuraron entre los dos como ícono, como una figura famosísima entre las personas que se dedicaron a la pintura. Elementos que son parte de su legado, elementos que permiten que hoy una obra como la que protagoniza Laura, Frida Kahlo, Viva la Vida, tenga recepción y valga la pena ir a verla. La más evidente de estas cosas que son legado de Frida Kahlo es su transformación en un ícono feminista. Frida, ya lo charlábamos recién, desafió las normas de género en su época, en su vida y en su obra. En su vida la vemos allí, usaba una uniceja, se dejaba el bigote, más de una vez se vistió como se vestían los hombres, transitó la feminidad, la femineidad de una forma ambivalente, poniéndola en tensión. Estuvo casada con el famoso muralista Diego Rivera, a quien mencionamos varias veces recién, y fue una relación turbulenta, pero también tuvo otros amoríos con otros hombres y con otras mujeres. Y además podríamos decir de alguna forma, con todos estos elementos, que Frida fue una especie de pionera de la performatividad de género, que a veces se vestía de mujer con pollera, con trajes tehuacanos, con vestidos, pero también se dejaba la uniceja. Era una mujer con mucha personalidad, hipnótica, y en un momento de la historia donde las mujeres eran más musas o asistentes, ella fue autora y fue protagonista además de su mundo pictórico. Y lo hizo todo eso desde una mirada muy singular y muy personal. Ella creó un mundo pictórico para mostrar al mundo su propia identidad, que como decíamos recién,
tenía mucho que ver con muchas cosas marginalizadas, la condición de mujer, el ser mexicano, el ser anticolonialista, el ser de alguna forma revolucionario, con una postura política explícita comunista. Y esto lo hizo también en su obra, y esto me parece que es lo más importante, y no sé si lo más importante, pero lo que nos permite hoy dialogar mucho con el presente. La mayor parte de la obra de Frida son autorretratos. Ella se retrató a sí misma muchísimas veces. Y se retrató no solamente a través de cómo ella se veía de afuera, sino también desde su interior, de lo que ella estaba atravesando a lo largo de su vida emocionalmente. Frida pintaba su mundo interior, y cuando pintaba el mundo, es decir, más allá de ella y su propia subjetividad, también pintaba el mundo exterior y lo que había dentro del mundo, y lo que había atrás y lo que había arriba, dijo Diego Rivera alguna vez. Y en esa construcción de una identidad que, como podemos ver en los cuadros que están pasando ahora frente a nosotros, no era siempre igual. Era ambivalente, era heterogénea. Mira, ahí está Frida pintándose a sí misma con el pelo corto y con un traje. Cuando también se había pintado desnuda, mostrando sus senos, cuando también se había pintado con el corazón abierto, cuando también se había pintado en el cuerpo de un bebé. Es decir, Frida no tuvo ninguna especie de miedo de poder retratar una identidad cambiante y vinculada, además con cómo se veía, con cómo ella se sentía. Vulnerabilidad, identidad, autenticidad. Frida representa de alguna forma todo eso, y además, también como mencionábamos, un lugar común es vincular su obra al dolor, porque en efecto su vida estuvo bastante marcada por dolores físicos. Fue diagnosticada, como decíamos recién, con poliomielitis cuando tenía solo 6 años. Eso implicó que tuviese una limitación física. Después sufrió un accidente. Ese accidente la dejó en una especie de invalidez intermitente durante al menos 2 años. Y fíjense que fue en ese momento, durante esos 2 años, que ella se encontró con la pintura. Ahí empezó a pintar. Empezó a pintar a partir de la limitación física que tenía, que no podía casi salir de la cama porque le había pasado por encima un ferrocarril. O sea que su obra está intrínsecamente ligada, está desde el origen vinculada con esta condición. Y ella, al pintar su dolor, como decíamos más temprano, no solamente se asumía vulnerable, sino que se asumía orgullosamente vulnerable, y en ese acto transformaba la fragilidad, la vulnerabilidad en una potencia, en una forma de afirmarse en sí misma, en una forma de afirmar su subjetividad con todas las disidencias o las zonas marginalizadas que su identidad tenía. Podemos decir entonces que Frida tomaba su dolor y la pintaba para comprenderse a sí misma y para transformarse. Y ese es el gesto que trasciende los tiempos, las décadas, y que la sigue presentando como una ícona total, y que la ubicó entre los grandes nombres de la historia de la pintura. Es tal vez uno de los nombres más conocidos que podemos nombrar. Para ir cerrando, también me gustaría nombrar esto. Frida Kahlo pintó muchísimos autorretratos, es decir, generó un universo visual y una narrativa acerca de ella misma a través de sus pinturas. Hoy, en un tiempo en el que evidentemente el mundo tiene unos cánones que nos exigen ciertos lugares de perfección, ciertos estereotipos de belleza, cierta idea del valor, de qué es valioso y qué no, y cuándo nosotros estamos produciendo valor y cuándo no, que están regidos por una lógica muy productivista. Hoy, que la mayoría de las narrativas visuales que nosotros producimos sobre nosotros mismos son fotos, y que además posiblemente esas fotos sean selfies que nos sacamos mirándonos a nosotros mismos, y en donde vemos más que nada cómo nos vemos de afuera y no qué sucede en nuestro mundo interior. Y lo que le mostramos a los demás cuando mostramos esas selfies no es nuestro mundo interior, sino lo que se ve de afuera, y que además
las plataformas y el mundo tiende a hacernos creer que necesitamos vernos cada vez más parecidos unos entre otros y por eso nos ponemos filtros y por eso nos maquillamos mucho y demás. Hoy que pasa todo eso y que nosotros producimos nuestra propia narrativa sobre nosotros a través de esas lógicas, tal vez la obra de Frida sea una forma de reflexionar y de preguntarnos por todo eso y de volver a acercarnos a la posibilidad de pensarnos a nosotros mismos más vulnerables, más auténticos, más cerca de nuestras propias fragilidades y menos vergonzosos de nuestros dolores, ¿no? Ya sean físicos o emocionales. Hasta ahí, por hoy, de Frida Kahlo. Espero que hayan podido conectar con algo de todo esto que trajimos hoy. Espero que tengan ganas ahora de meterse en su mundo y pueden hacerlo yendo a ver la obra Viva la Vida. Me parece que con esto se nos va el programa y nos toca hablar un poco de la agenda de la provincia de Buenos Aires. Como todas las semanas, nombramos un poquito qué es lo que va a estar pasando y arrancamos con el día de hoy, viernes 9 de mayo. Viernes 9 de mayo. Claro, hoy llega la fiesta regional del Teatro Independiente a la localidad de Tepalqué, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Las entradas son gratuitas. Lo dije mal. Me están avisando. Tapalqué, no Tepalqué. Mil disculpas al pueblo tapalquense. Lo digo de nuevo, la fiesta regional del Teatro Independiente en la localidad de Tepalqué, al centro de la provincia de Buenos Aires. Las entradas son gratuitas, así que tienen que ir a la sala y ahí van a poder, a cada una de las salas que participan, ahí van a poder conseguir las entradas hasta que se agoten las localidades. Mañana, sábado 10 de mayo, tenemos la presentación del libro Diego de Fiorito de las Ediciones Bonaerenses en la Feria del Libro. Esto es a las 20:30 en el stand 602 Pabellón Azul, predio de la Rural en Capital Federal. También continúa la nueva edición del Mayo Teatral, que es un clásico de Tandil, en el que las salas de teatro de la ciudad son el escenario de una programación diversa y de calidad. Hay más de 60 funciones y están destinadas a públicos de todas las edades. Pueden conseguir las entradas en las boleterías de cada sala y se fijan la programación ahí en la página del municipio de Tandil, tandil.gov.ar. Nos vamos así para el domingo. Domingo es la 25ª, la Fiesta Nacional de la Torta Frita en Mercedes número 25, lo voy a decir así. Fiesta Nacional de la Torta Frita en Mercedes número 25, desde las 10 de la mañana en el Parque Municipal Independencia de Mercedes, con entrada, por supuesto, libre y gratuita. Y por último, tenemos un evento muy interesante que es la Costa Geek en San Bernardo, que es un evento para disfrutar de la cultura geek. Puedes ir con tu familia, puedes ir con tus amigos, va a haber actividades y también van a poder, si te interesa el mundo del cosplay, puedes ir a conocer cosplayers de toda la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser de las 14 a las 20 horas en el Espacio Multicultural San Bernardo y es con entrada gratuita también. Así que fíjate si no hay cosas para hacer en la provincia de Buenos Aires y fíjate si no hay cosas para pensar y seguir reflexionando sobre lo que pasa hoy y sobre lo que pasó en otro tiempo. Con esto nos vamos y espero que lo hayan disfrutado y que estén acá otra vez el viernes que viene y nos encontremos en Que me vengan a buscar. ¡Mua! Chao, gente.